para que luego se pueda compartir a los compañeros y o ustedes si quieren ver nuevamente esta explicación lo pueden hacer. Entonces va a quedar grabado. Vamos a compartir pantalla. Eh, eh, Cristian, tienes que entrar al campus y buscar ecuaciones diferenciales antes de entrar al curso. Ahí abajito debe aparecer el CIPAS que está ofertado. Si no, entras a, a la parte de eventos y buscas CIPAS ofertados y ahí también te va a aparecer este CIPAS y también le puedes dar la asistencia. Entonces, esas son las orientaciones para eso. ¿Qué pasa con Cristian? Correcto, donde dice, ahí dice eh, CIPA 5 ecuaciones diferenciales, transformada de Laplace, y dice asistencia, exactamente. Ahí dice 15 de noviembre. eh, Debajo dice confirmar. CIPA 5 transformada de Laplace. Tienes que buscar exactamente ahí. Acuérdate que mi nombre es Francisco Pereira, buscas donde dice Francisco Pereira o buscas la fecha 15 y buscas la hora 7 a.m. Ok, listo. Bueno, listo. Entonces continuamos. CIPA 5 ecuaciones diferenciales. Mi nombre es Francisco Pereira. Aquí tengo el tutor acompañante que es el profe Daniel Bustos. Entonces iniciamos. Ya todos saben que tienen que ingresar a la plataforma y darle asistencia. Ya Cristian creo que ya lo hizo. Bueno, entonces vamos a continuar. Bueno, entonces, ¿qué es una transformada de Laplace? Bueno, la transformada de Laplace es una función. Es una función que lo que toma es una función con variable, bueno, siempre utilizan la variable t, pero eh, puede ser de otra variable, pero comúnmente se utiliza la variable 3 y transforma a otra función que en este caso ella es utilizada como una integral impropia, ¿verdad? Como una integral impropia. Entonces, eso es, así se define en este caso la transformada de Laplace como una función continua que en este caso utiliza una integral impropia. Existen algunas propiedades para la transformada. Yo escogí algunas, pero existen muchas otras. Entonces, pero simplemente, bueno, ahí escogí algunas de las propiedades que de pronto vamos a utilizar, por ejemplo, como es la propiedad de la linealidad, donde esta propiedad dice que si yo tengo una constante, por ejemplo, en este caso A, que representa una constante, ¿verdad? Y beta, alfa y beta representan una constante y tengo una suma de funciones, entonces dice la propiedad que yo puedo aplicar la transformada a cada una de las funciones y la constante o el número puede salir afuera a multiplicar o a dividir, dependiendo si está multiplicando o dividiendo, ¿verdad? Entonces eso es lo que representa la linealidad, que yo puedo, en este caso, aplicar la transformada a cada una de las funciones, siempre y cuando esas funciones, ¿verdad?, se estén sumando o restando, o sea, en este caso tengan este símbolo de suma o de resta, entonces esa se puede aplicar la transformada a cada una de las funciones. Recuerden que no puede ser esta propiedad de linealidad se aplica solamente cuando se suma o se resta. Solamente se aplica esta linealidad. Bueno, está también la propiedad de desplazamiento que se utiliza cuando tenemos una función Euler
cuando tenemos una función Euler que multiplica a la función f de t. Entonces, cuando tenemos esta función Euler multiplicando a la función f de t, entonces yo puedo aplicar la transformada de esta función añadiéndole el exponente de Euler, añadiendo el exponente de Euler, ¿verdad? O sea, esta variable se toma y se le aplica la transformada de esta función. La aplicada de se le aplica transformada a esta función, pero en vez de S vamos a reemplazar S menos A, que ese sería la transformada por la propiedad de desplazamiento, pero solamente se aplica cuando hay una función Euler multiplicando a la función f que le voy a aplicar la transformada. Bueno, están otras propiedades como por ejemplo la transformada de una derivada que es igual a S por la transformada de la función menos la función evaluada en cero. Y también está la propiedad de la transformada de la segunda derivada. En este caso sería S cuadrado por la transformada de S menos S por la función evaluada en cero menos la derivada de esa función, la primera derivada de esa función evaluada en cero. Quiero decir aquí que estas propiedades de las derivadas, ¿verdad? Se utilizan cuando nosotros vamos a resolver ecuaciones diferenciales, cuando vamos a resolver ecuaciones diferenciales utilizando la transformada de Laplace. Utilizamos estas dos propiedades o estas, ¿verdad? Características de lo que es una transformada. Entonces utilizamos esto cuando vamos a solucionar ecuaciones diferenciales, se utilizan mucho estas propiedades cuando se quieren solucionar ecuaciones diferenciales, perdón, ecuaciones diferenciales, ecuaciones diferenciales. Se aplica mucho esta propiedad aquí. Bueno, listo. Después que explicar algunas propiedades, también vamos a mirar algunas transformadas. Esta es una tabla. Esta tabla eh, eh, no es única, o sea, hay muchas otras tablas de transformadas y de transformadas inversas. Hay muchas otras tablas, pero esta es la que hemos socializado nosotros los tutores en este curso. Pero no quiere decir que ustedes no puedan utilizar otra tabla o este, no haya otras tablas con diferentes autores o otras cosas que vayan ustedes a hacer. Entonces siempre se les recomienda de que tengan precaución al momento de este, aplicar la transformada o si no encuentran la transformada que ustedes quieran aquí en esta tabla, pueden buscar en otra tabla diferente, ¿verdad? Como ustedes les convenga. Entonces, pero nosotros creemos que estas propiedades o estas transformadas que están aquí con sus propiedades son suficientes para trabajar con los muchachos, con ustedes al resolver el, el trabajo de la tarea 4. O sea que estas serían suficientes. Vamos a repasar algunas de ellas. Por ejemplo, aquí tenemos, la primera que tenemos es la transformada de 1, que aquí se puede utilizar, es lo mismo con 2, simplemente reemplazamos 2 aquí. Si es 3, cualquiera. Entonces, aquí simplemente utilizamos la constante. No importa cuál sea la constante, aquí pues utiliza 1, pero si fuera cualquiera, simplemente se reemplaza aquí en la parte de arriba. Este sería la transformada de la función Euler, donde este k es un número, o sea, es una constante, que tenemos que tener en cuenta eso. Es una constante ahí. Aquí tenemos la transformada de una potencia. En este caso, bueno, si, por ejemplo, si tenemos t elevado a la 3, al aplicarle la transformada, ¿verdad? Al aplicamos la transformada, aquí me dice que es n factorial, n sería el 3, en este caso sería 3 factorial, sobre s 3 más 1, sí, por ejemplo. Pero da lo mismo si es la transformada de t a la 5, t a la 7, t a la 8, lo que sea. Entonces nosotros colocamos así, factorial sobre, en este caso, t más 1, ¿verdad? Aquí después hacemos esas operaciones y lo simplificamos más. Pero simplemente yo lo dejo así para que ustedes vean cómo se aplica la fórmula. Y el factorial, sabemos que el factorial de n, cualquier número es multiplicar n por los anteriores, ¿verdad? Por los anteriores, hasta llegar a 1. Entonces, si yo tengo, por ejemplo, 4 factorial, sería
4 por 3 por 2 por 1. Ese sería 4 factorial. Yo multiplico aquí y obtengo ese resultado. Ese sería factorial porque aquí estamos utilizando factorial y aquí en los siguientes. Entonces, fíjense, aquí tenemos también la transformada de n a la t por e a la k t, que teniendo en cuenta que k es una constante, es un número cualquiera, entonces ya saben que cuando esté la k, ya saben que es un número, lo mismo que la n es un número, lo mismo que la w. Entonces, estas serían algunas transformadas. La transformada del seno, que sería igual a w sobre s cuadrado más w cuadrado. Tenemos la del coseno, coseno cuadrado, seno cuadrado, están acá abajo. Bueno, aquí hay muchas que las cuales ustedes pueden utilizar y aquí están las transformadas inversas. Vamos a hacer un ejemplo. Vamos a hacer un ejemplo donde nosotros podemos calcular la transformada de una función. Entonces, si yo tengo la función f que está ahí, que es f de t, y yo quiero aplicarle la transformada, a ver si puedo hacer la L de la transformada. Bueno, entonces yo aplicaría la transformada, ¿verdad? De la función, que en este caso sería 2t a la 3 más Euler a la 5t más 4 seno de 3t. Aplico transformada a esta expresión. Entonces, por propiedad de linealidad, recuerden la linealidad, entonces si están separadas por el signo más o signo menos, yo puedo aplicar transformada a cada una de los sumandos, a cada uno de los sumandos. Y puedo también sacar los constantes, que en este caso los constantes, por ejemplo, es 2. Bueno, vamos a hacerlo paso por paso, este primer ejercicio, para que ustedes lo vayan mirando. Entonces, 2 t a la 3, ¿verdad? Más la transformada de Euler por 5 a la t, más la transformada de 4 seno de 3t. Bueno, quiero, antes de continuar, quiero aclarar algunas cositas. Por ejemplo, la idea es que cuando ustedes estén resolviendo estos ejercicios, puedan hacer un procedimiento. O sea, ese procedimiento tienen que tener en cuenta porque han habido errores en transcripción. O sea, las personas al momento de transcribir el ejercicio cometen errores. Entonces no deben cometer esos errores porque pareciera como si el ejercicio no fuera correcto. Por ejemplo, aquí yo puedo aplicar la linealidad, saco el 2 afuera y la aplico transformada a t a la 3. Aquí no es necesario porque no tienen coeficiente. Entonces sería e a la 5t. Más aquí tiene este 4, lo saco fuera y la aplico transformada al seno de 3t. Entonces, ¿aquí qué vamos a hacer? Pues aplicar las tablas. Bueno, otra cosa que quiero es explicarle. La transformada de Laplace, voy a retroceder un poco. La transformada de Laplace, acuérdense, perdón, aquí me voy a atrasar un poquito. La transformada de Laplace, acuérdense que es una integral. Pero en los ejercicios que nosotros estamos pidiendo, no estamos pidiendo que ustedes los hagan resolviendo la integral, no. No lo estamos pidiendo así, aunque yo he visto que algunos lo han hecho así, yo se los he calificado correcto, pero es más largo y más complicado. Lo que nosotros estamos pidiendo es que ustedes sepan aplicar estas tablas, que ustedes sepan aplicar estas tablas de transformada. Eso es lo que van a hacer, al igual que van a aplicar las propiedades, al igual que las propiedades. Cuando ustedes apliquen las propiedades y esta tabla y las saben utilizar, pues no hay ningún problema. No hay ningún problema. Entonces, ese sería, porque hay algunos jóvenes que han hecho los ejercicios utilizando la integral. Nosotros nos decimos que no, pero es más largo. O sea, la idea es que ustedes utilicen la tabla de la transformada para poder resolver los ejercicios. Muy bien. Entonces aquí hacemos lo mismo, buscamos la tabla. Yo tengo t a la 3. Entonces, ¿cuál? Bueno, aquí ya lo hice, ¿ves? Pero si utilizamos es esta propiedad, t a la n.
La transformada de la n es ese n factorial sobre s más 1. Perdón, sobre s elevado a la s más 1. Entonces aquí yo aplico la transformada, entonces esto es igual, perdón, 1, perdón, así no es. Es n factorial, que en este caso n es el exponente, que en este caso sería 3. Entonces sería 3 factorial sobre s elevado a la 3 más 1. S elevado a la 3 más 1. Perdón, buscando el borrador aquí. Elevado. Otra cosa, por favor, traten de escribir las exponentes donde es, porque hay algunos, por ejemplo, estudiantes que colocan S a la 3 más 1 así, y esto no es correcto. Se traten de hacer transcribir correctamente utilizando el editor de ecuaciones. Entonces, aquí, bueno, más aplicamos nuevamente la transformada. Fíjense que vamos a buscar aquí la constante, dice el Euler, que es este, dice que es 1 sobre S menos K. Entonces aquí recuerden que K es el que acompaña al exponente en la t y esa es la variable. Entonces aplicamos esta la que tiene la de Euler, que es esta, 1 sobre S menos K. Entonces aquí sería 1 sobre S, ¿verdad? Eso es lo que dice aquí. Eso es lo que dice aquí la propiedad. Menos K, que en este caso sería 5. Más 4 por la transformada del seno. Otra vez nos vamos aquí. Miren dónde está el seno. Este es la transformada del seno, ¿verdad? Y este W es la que está multiplicando al exponente, ¿verdad? Entonces, de esa manera tenemos que resolverlo acá. Entonces decimos que 4 sobre S cuadrado, perdón, no es 4, es 3. Aquí sería 3 sobre, no olvido borrar aquí, disculpen, sobre S menos 3, que es como aparece aquí. Seno W sobre, perdón, es este, W sobre seno de S al cuadrado más W cuadrado. Entonces aquí sería seno cuadrado, W cuadrado. Muy bien, tratamos de resolver esto, o sea, simplificarlo. Aquí sería 2 por 3 factorial, 3 factorial es 6, porque sería 3 por 2 por 1. Sería 3 por 2, 6 por 1, 6. Y lo multiplicamos por este 2 que está acá afuera. Entonces sería 12 S a la 4, porque se suma 3 más 1. Más, yo voy a dejar esto igual, S menos 5. Más 4 por 3, 12 sobre S cuadrado menos 9. Y así quedaría el primer ejercicio. ¿Verdad? Aplicamos las propiedades, luego aplicamos la transformada en cada uno y luego resolvemos, reducimos y listo. Eso es todo lo que hay que hacer con este ejercicio. ¿Ya? Con este ejercicio no hay más nada que hacer. Si tienen alguna pregunta, por favor, levanten la mano o cualquier cosa me dicen y yo les habilito el micrófono para que puedan hacer sus preguntas. Por mí no tengo ningún problema. ¿Verdad? No tengo ningún problema, levantan la mano y yo les habilito si tienen alguna pregunta. La idea es que esto lo aclaremos y que todo esté claro para que ustedes no tengan ningún inconveniente. Bueno, vamos a calcular la transformada de esta expresión. Tenemos que la función en t es igual a t a la 3 por Euler a la t. Bueno, entonces aplicamos transformada de la función t y vamos a aplicar transformada. Vamos a aplicar transformada de t a la 3 a la t. Entonces, bueno, eh,
Aquí vamos a aplicar la propiedad, vamos a aplicar esta propiedad, ¿verdad? La propiedad de desplazamiento, donde dice que cuando yo tengo una función multiplicada por Euler, esto es aplicarle la transformada a la función y reemplazar la variable por S menos A. Entonces aquí la función a la 3, recuerden que cuando yo tengo la transformada de t a la n, esto es igual, esto es una n, esto es igual a n factorial sobre S sobre n más 1. Fíjense que acá está la tabla, que es lo que nosotros tenemos aquí, ¿verdad? Voy a borrar este rayerito aquí, ¿verdad? Esto. ¿Verdad? Aquí tengo esto que es esta es la transformada de t. Ahí sí. N factorial sobre el exponente más 1. Entonces, eso es lo que yo tengo aquí. Entonces, pero yo tengo que aplicarlo con el Euler. En este caso, el A del Euler, o sea, al aplicar la propiedad, voy a ir retrocedemos un poquito. Aquí el A es 1. O sea, al aplicar la propiedad, entonces tengo que reemplazar, aplicar la propiedad y reemplazar donde está S, voy a colocar S menos 1. Entonces lo hacemos aquí. Voy a hacerlo a cada parte. O sea, si yo tengo t, aplicarle la transformada a t a la 3, esto sería igual a 3 factorial sobre s a la n más 1. Entonces, pero como yo voy a reemplazar, según la propiedad, voy a reemplazar, en este caso, donde está la s, voy a reemplazar s menos a, que en este caso sería s menos 1. Entonces, esto quedaría 3 factorial, 3 factorial sobre. Entonces, S menos 1 elevado a la n más 1. Donde está la variable S, yo la voy a reemplazar por S más 1, porque aquí el exponente de la E, en este caso que multiplica la T, es 1. Entonces, eso lo hago aquí. Aquí quedaría 3 factorial sobre S menos 1 elevado a la 3 más 1, que sería Sn. Entonces, aquí sería 3 factorial, sería 6 sobre S menos 1 elevado a la 4. Y ahí se termina para calcular la transformada de Laplace de esta expresión. T a la 3, Euler a la T. Recuerde que se está aplicando esta propiedad, la propiedad de desplazamiento. Estamos aplicando la propiedad de desplazamiento, esta, ¿verdad? En ese problema, sabemos que para ese problema la A vale 1, ¿verdad? Entonces se reemplaza por ese menos 1. Y luego vienen las otras operaciones que se hacen ahí. Bueno, listo. Bueno, ya tenemos dos ejemplos. Como les dije, si tienen alguna pregunta, por favor, pueden levantar la mano o hacer, bueno, Mauricio, esta vez sí levantaste la mano. Cuéntame, ¿qué pregunta vas a hacer? Sí, profesor. Quería preguntar de pronto, ¿cómo hago yo para identificar dentro de mi literal qué propiedad debo aplicar si de pronto no está literalmente pues la función que debo trabajar? ¿Cuál es el Bueno, método para yo identificar la mm, propiedad? podríamos decir que no existe, pues, perdón, no existe una fórmula para decirte, bueno, tienes que aplicar esto o esto, ¿no? La mayoría de las veces siempre, en la mayoría de los ejercicios, siempre aplicamos la propiedad de linealidad. Y luego que aplicamos la propiedad de linealidad, entonces aplicamos cada una de las transformadas en las expresiones, en las funciones independientes o en las funciones separadas. Entonces, la mayoría de las veces siempre aplicamos linealidad. Y luego, pues, aplicamos en la tabla lo que yo necesito. Ahora, ¿cómo identifico? Yo siempre trato de que la función se parezca a una de las que están en la tabla, se parezca. Si yo tengo t, por ejemplo, elevado a la 3, ya sé que es una función exponencial. Si tengo t elevado a la 4, lo mismo. Si tengo t elevado a la 5, lo mismo. Pero si, por ejemplo, tengo una función seno, ¿verdad? Perdón. Bueno, por ejemplo, si tengo una función seno,
de, de 5t, por ejemplo. Entonces ya yo sé que tengo que aplicarle la transformada, tengo que aplicarle esta transformada. Y aquí identifico que W es igual a 5. Entonces, ¿qué siempre tengo que entender? Pues primero que tengo que aplicar la propiedad de linealidad y después que aplique la propiedad de linealidad, entonces voy comparando con las fórmulas que están en la tabla. Como les dije, este es un ejemplo de tabla, pero pueden haber otras tablas más completas o más grandes. Lo único es que yo siempre he dicho que con los ejercicios que se colocan en los talleres no son pues que ejercicios complicados, simplemente pues aplicar las propiedades y listo. Bueno, ¿alguna otra pregunta? No sé si ya aclaramos la duda que tiene Mauricio con eso. Sí, sí, señor, muchas gracias. Precisamente ahí con el Bueno, movimiento listo. que estaba haciendo, literal me salió lo del ejercicio tal cual la tabla que usted tiene ahí. Bueno, listo. Ok. Bueno, continuamos entonces. Vamos a ahora, vamos a mirar lo que llamamos entonces transformada inversa de Laplace. Recuerden que estos son los dos primeros ejercicios. El primer ejercicio que ustedes tienen es aplicar la transformada. Ya sabemos que no lo vamos a hacer no lo vamos a hacer por el integrales, sino que vamos a aplicar la tabla con las propiedades de la transformada para resolver el ejercicio. Muy bien, ese es el primer punto del trabajo. El segundo punto del trabajo de la tarea 4 es aplicar, o sea, hallar una transformada inversa. Les van a dar una función para que ustedes hallen la transformada inversa, ¿verdad? El tercer punto es solucionar una ecuación diferencial mediante la transformada. Y el último punto, pues simplemente es un informe en inglés de una conferencia que ustedes hayan visto relacionada con las ciencias básicas en las cuales ustedes puedan hacer algunas partes en el informe eh, de lo que les pareció de lo que les pareció la conferencia. Entonces, el segundo punto se trata de transformada inversa. Pues la transformada inversa, ya vimos una tabla la vez pasada, lo que tenemos que tener en cuenta es que cuando nosotros le aplicamos a una función, ¿verdad? Por ejemplo, si yo la aplico a t a la 3, la aplico a la transformada, esto me da, por ejemplo, 3 factorial, que es 6, sobre s a la n más 1, que en este caso sería 4. Pero si yo aplico la transformada inversa de la expresión, ¿verdad? Si yo aplico la transformada inversa de esta función, me debe dar la función original, que en este caso pues es t elevado a la 3. Entonces eso es más o menos lo que nosotros estamos o queremos hacer. O sea, si ya yo le apliqué transformada a una función, ¿verdad? Y si yo tengo esa función, ¿cuál sería la función original? Entonces, para eso aplicamos transformada inversa para que me dé la función la cual yo tengo. Muy bien. En la mayoría de las veces cuando yo voy a aplicar transformada inversa, hago lo que se llama, en este caso, factor integrante. En este caso, perdón, fracciones parciales. Aplico lo que se denomina fracciones parciales. Yo les quise traer una tabla donde la tabla explica más o menos, a grosso modo, cómo se debe hacer de acuerdo a cómo tenemos, cuál sería la forma del, del numerador, porque la idea es que si este es el numerador, ¿cómo puedo yo dividir? ¿Cómo puedo factorizarlo para que yo me quede en cada una de las fracciones? Bueno, simplemente lo que yo tengo es una fracción, ¿verdad? Una fracción de la forma f sobre x sobre g. Y yo lo que quiero es convertir esa fracción en varias fracciones, ¿verdad? En varias fracciones. Eso es lo que yo voy a buscar. Convertir esta fracción que tengo aquí en varias fracciones. Puede ser 2, 3, 4, 5, dependiendo el grado del polinomio. Entonces, eso es lo que yo hago. Pues eso es lo que se debe hacer, ¿verdad? Dividir la fracción en varias fracciones. ¿Para qué? Para que me quede más sencilla y que cuando yo aplique la transformada inversa,
ya la expresión, ¿verdad? Quede más fácil en este caso de entender. Entonces, eso es lo que yo estoy buscando, tratar de que poder dividir la fracción para poder encontrar una solución más sencilla. Entonces, eso es lo que hablamos a grosso modo de lo que son las fracciones parciales. Cuando yo tengo un polinomio de grado uno, pues simplemente me quedaría a sobre ese polinomio. Cuando el polinomio está elevado a un exponente, entonces yo voy escribiéndolo como exponente y voy aumentando, perdón, lo voy escribiendo como polinomios, como fracciones divididas, y el exponente lo voy elevando. Por ejemplo, esta primera tiene exponente uno, después viene exponente 2, 3 y así sucesivamente hasta llegar a la n. Cuando la expresión está elevada al cuadrado y no se puede factorizar, cuando no se puede factorizar y está elevada al cuadrado, entonces se escribe encima ax más b. Ya, ax más b. Bueno, no se puede. Aquí también tenemos elevado a la n, entonces ustedes saben que cuando es elevado a la n, pues ahí vamos aumentando el exponente, empezamos con uno, luego con 2 y luego con 3 y así sucesivamente hasta llegar a n. Esta fracción, este es un polinomio, ¿verdad? Cuando no se puede factorizar, siempre se escribe arriba el polinomio con, empezamos por un grado menos. Por ejemplo, en este caso sería, como está la vereda, 3. Aquí colocamos a la 2, b a la x y c. Y la idea es encontrar los valores de a, de b y de c. Ahora, fracciones parciales yo lo puedo se puede dividir en cuantas fracciones. O sea, no solamente aquí se quedó eso, pero se puede hacer más fracciones, ¿verdad? Dependiendo del grado del polinomio. Muy bien, vamos a hacer un ejemplo. Yo tengo esta expresión aquí, ¿verdad? Yo quiero encontrar la transformada. Lo primero que yo voy a hacer es que esta expresión 6s menos 5 sobre s cuadrado más 5, ¿verdad? Yo lo voy a escribir, lo voy a escribir, ¿verdad? Voy a tratarlo de escribir como varias fracciones, varias fracciones. Entonces aquí, eh, eh, cuando el numerador es un polinomio, ¿verdad? Entonces yo lo que hago es dividir la expresión sobre cada una de las partes en el numerador. ¿Ya? Ahora, cuando esto no se puede factorizar, esto se tiene que dejar así como está. Si de pronto tuviera factorización, yo lo pudiera factorizar. Recuérdense que las expresiones aquí me dice que si no se puede factorizar, yo lo tengo que dejar así, dependiendo de los exponentes. Entonces, en este caso no se puede factorizar, me queda así. Si yo lo pudiera factorizar, entonces tendría que aplicar cualquiera de estas propiedades que tengo yo aquí. Pero en este caso no se puede factorizar. Entonces lo que hacemos es dividirlo para cada uno de los numeradores, las expresiones de numeradores. Entonces, cuando yo aplico transformada inversa de esta expresión, ahora ustedes dirán, profe, pero ¿por qué, o tutor, por qué tengo que dividirlo en, en más fracciones? ¿Por qué no le aplico simplemente la derivada a, a la expresión como tal? ¿Y por qué tengo que dividirlo en otras fracciones? Por ejemplo, ¿por qué esta fracción tengo que dividirlo en otras fracciones? ¿Por qué no la puedo aplicar transformada inversa a esta fracción de una vez? Porque muchas veces nosotros no encontramos, no es fácil de encontrar la transformada inversa en la función, no es fácil. Por ejemplo, esta de pronto yo así no la puedo encontrar, pero cuando yo la divido en varias expresiones, o en varias fracciones, lo que yo trato es de encontrar, entonces, que se me parezca de forma más similar a cualquiera de las expresiones que yo tengo acá en estas transformadas, que se me parezca a cualquiera de estas. ¿Verdad? A cualquiera de estas que tengo hoy aquí para yo saber cuál es la función original. Entonces yo tengo que buscar que aparezca aquí. Mire que todas las que aparecen aquí son expresiones sencillas, no son muy complicadas, no son polinomios de 4 ni 5 términos, no, son polinomios sencillos. Entonces yo busco
encontrar la función aquí para poder aplicarle de antederivada. O, perdón, aplicar la transformada inversa. Ahora, ¿qué pasa si no puedo encontrar la expresión, no puedo encontrar la expresión a se me parezca? Entonces no podría solucionarlo si no puedo encontrar la función que se parece. Entonces aquí hago esto más la transformada inversa, perdón, menos, voy a escribir el menos ahí, 5 sobre ese cuadrado más 5. Muy bien. Voy a aquí, borrador, borrador, que es lo que iba a borrar yo. Ah, aquí iba a escribir, iba a borrar ese signo por menos aquí. Entonces, ¿qué es lo que buscamos nosotros? Que una de estas expresiones se parezca a la tabla de la transformada, a una de estas tablas a la transformada. Ah, profe, se parece a la del seno y la del coseno, pero no son totalmente iguales. Ah, vamos a escribirla para acá para que me quede más fácil de observar. Bueno, la transformada, ¿verdad? El seno de WT es igual, mire, aquí está. El seno de W sobre S cuadrado más W cuadrado. W sobre S cuadrado más W cuadrado. La transformada del coseno es igual a S sobre S cuadrado más W cuadrado. Que es eso lo que tenemos aquí. ¿Verdad? Una aquí igual, exactamente. Bueno, listo. Entonces, se parece a este. ¿Por qué se parece a este? Bueno, porque se parece porque el exponente en el denominador tengo una s cuadrado y aquí tengo una s cuadrado. Y por ejemplo, acá arriba en el coseno tengo una s, aquí tengo una s. Y que de pronto en la del seno aparece w y aquí aparece w cuadrado. Aquí tengo el mismo número, 5 y 5. Se parece, bueno, vamos, pero vamos, tenemos que hacerlo de tal manera que quede, no es que se parezca, que quede de la misma forma, de la misma forma. Entonces yo coloco aquí, saco ese 6 como es propiedades, acuérdense que hay una propiedad de linealidad, entonces yo puedo sacar ese 6, entonces aquí me queda S sobre S cuadrado más 5. Profe, ya se parece, pero aquí la W está al cuadrado y aquí no está el 5 elevado al cuadrado. Entonces ya aplicamos una reglita, o sea, un artificio, por decirlo de esa manera. Entonces esto yo lo puedo escribir como raíz de 5 elevado al cuadrado. Porque si yo tengo raíz de 5 elevado al cuadrado, el cuadrado con el raíz se van y me queda 5. Entonces, ¿y por qué hago así? Para que me quede elevado al cuadrado y ya se me parezca a esta forma. Fíjense que ahí yo tengo que buscar esta forma. Muy bien, ahora lo hago aquí. Bueno, ¿y qué pasa acá? Bueno, aquí también va un cuadrado. Ah, bueno, entonces aquí también debe ir esa expresión, ¿verdad? Entonces ahora la hago. Entonces aquí me queda raíz de 5 elevado al cuadrado y ya me queda igual. Y a eso lo mismo le voy a escribir acá. Esos son artificios que se hacen. Eso se hace pues simplemente por experiencia. Eso, a medida que uno va resolviendo ejercicios, pues ya tiene experiencia con respecto a eso. Bueno, y ahora sí me quedó igual. Ya fíjense que la del coseno ya me quedó igual aquí. Y la del seno no, porque aquí tengo raíz W al cuadrado y aquí tengo W y aquí tengo eh, raíz de 5 al cuadrado. Entonces acá arriba debe aparecer un raíz de 5 porque tiene que ser igual. Bueno, entonces, aquí ya yo sé que este es coseno. Coseno de raíz de 5t menos. Bueno, ¿y cómo hago? Hay que hacer otro artificio. ¿Cuál es el otro artificio? Bueno, entonces yo digo que 5 es igual a raíz de 5 sobre raíz de 5. Perdón. A 5 que multiplica. Bueno, voy a borrarlo otra vez aquí. Esto es 5 que multiplica. Bueno, lo voy a hacer paso por paso. A 1. Pero ese 1 yo lo puedo escribir como raíz de 5 por raíz de 5. ¿Para qué? Para que me quede
Recuerden que aquí me tiene que quedar el W y este que tengo aquí. Entonces aquí tengo 5 y aquí tengo raíz de 5. Entonces, yo necesito raíz de 5, no necesito 5. Entonces aplico este artificio aquí y ya después lo que hago es que el 5 con el raíz de 5 lo saco aparte y lo multiplico por raíz de 5 y ya me queda ese raíz de 5. Entonces voy a sacarlo aquí. Acá afuera me queda 5 raíz de 5 y, perdón, y aquí me queda la transformada inversa, ¿verdad? Aquí me queda raíz de 5 sobre ese cuadrado más raíz de 5 al cuadrado. Entonces ya esto es seno. Entonces, ¿cómo me quedaría? Me quedaría 6 coseno de raíz de 5t menos 5 sobre raíz de 5 seno de raíz de 5t. Y esa ya sería la transformada inversa de la expresión 6s menos 5 sobre s cuadrado más 5. Bueno, ¿alguna pregunta? ¿Cómo vamos? Cualquiera que tenga preguntas, por favor, que alce la mano o me diga, profe, quiero que me explique esta parte, cualquiera. Entonces, recuerden que la idea de estos CIPAS es que ustedes puedan aclarar las dudas para resolver sus trabajos. Muy bien. Recuerden que tienen que tener en cuenta mucho la redacción, porque aquí hay muchas expresiones, entonces hay que tratar de redactarlo bien. Otra cosa que quiero decirles es que en los trabajos no se aceptan imágenes. Todo tiene que ser, en este caso, tienen que utilizar el editor de ecuaciones. El editor de ecuaciones para que les quede bien organizado su trabajo. El editor de ecuaciones de Word, tienen que utilizarlo. No se acepta ni a mano, ni se acepta con fotografía, ni mucho menos. Muy bien. Vamos a hacer otro ejercicio. Otro ejercicio. Aquí tengo la función f, ¿verdad? Aquí tengo la función f. Y yo voy a aplicarle la transformada inversa. Entonces yo voy a aplicarle transformada inversa a la expresión 3s más 2 sobre s cuadrado menos 3s más 2. Entonces, lo que hago yo siempre, o lo que tenemos que hacer es tratar de factorizar el denominador para poder escribirlo como fracciones parciales. Entonces, vamos a tratar de, perdón, 3s más 2 sobre. Entonces, yo factorizo acá abajo. Aquí coloco s menos, aquí coloco s menos por más da menos. Dos números que multiplicados en 2 y sumados en 3. En este caso serían 2 y 1. ¿Verdad? Y luego yo tengo que escribir esta expresión, que es 3s más 2 sobre s menos 2 por s menos 1. Yo lo tengo que escribir como unas fracciones divididas, donde una tenga un numerador a y la otra tenga un denominador b. ¿Qué tengo que encontrar aquí? ¿Cuánto vale a y cuánto vale b? Eso es lo que necesito para que esta expresión me quede ya dividida en varias fracciones. Esto se llama fracciones parciales, porque esa es la idea. ¿Por qué? Porque para aplicar la transformada inversa yo puedo identificar con mayor facilidad cuál es la función que corresponde. Entonces, ¿cómo hago esto? Entonces, lo multiplico en x, ¿verdad? Entonces, a, aquí me queda que a que multiplica s menos 1, acuérdese que multiplicamos en x este por este y este por este sobre estos dos de acá abajo. Más b por s menos 2 sobre s menos 2 por s menos 1. Entonces, cuando tengo esto ya, fíjense que esto que tengo aquí es parecido a esto que tengo acá, pero entonces yo tengo que encontrar A y B, entonces los numeradores tienen que ser iguales. Entonces, esto implica, voy a escribirlo acá abajito, esto implica que el numerador de esta expresión, o sea, 3s más 2,
debe ser igual a la expresión A por S menos 1 más B por S menos 2. Listo. ¿Cómo hago aquí? Aquí hay varias formas de hacerlo. Una de las formas es dándole valores a S de tal manera que se me eliminen una de estas dos expresiones. Por ejemplo, si yo le doy el valor a S de 1, entonces la A se me desaparece y yo puedo encontrar el valor de B. Y luego le puedo dar un valor de B de 2, se me elimina la B y puedo encontrar A. Entonces, si S es igual a 1, entonces me queda que 3 por 1. Recuerden que yo voy a reemplazar la S donde esté. Entonces, empiezo con esta función. Reemplazo 1, aquí me queda A 1 menos 1 más B 1 menos 2. Este se da 0, este 3 por 1, 3, más 2, 5. 5 es igual a B que multiplica 1 menos 2, me queda menos 1. Entonces paso para acá, entonces me queda 5 sobre menos 1 es igual a B, o lo otro, perdón, lo otro que yo puedo decir es que la B es igual a menos 5. La B es igual a menos 5, ¿verdad? Bien. Y ya tengo B, ahora encuentro A. Entonces, ¿cómo encuentro A? Bueno, entonces, si yo digo que S vale 2, entonces si S vale 2, entonces me queda 3 por 2 más 2 es igual a A por 2 menos 1 más B, perdón, más B, que multiplica a 2 menos 2. Este se hace 0, entonces me queda 3 por 2, 6 más 2, 8, igual a 2 menos 1, 1. Entonces A es igual a 8. Ya teniendo A y B, entonces yo puedo decir que la expresión 3S más 2 sobre S menos 2 por S menos 1 es igual a A, que es 8 sobre S menos 2, más B, que es menos 5 sobre S menos 1. Y eso yo lo voy a aplicar, ¿dónde lo voy a aplicar? Pues lo voy a aplicar acá arriba. Entonces esto me queda que es la transformada inversa de 8 sobre S menos 2 más la transformada inversa de menos 5 sobre S menos 1. Listo. Entonces, ¿qué hago ahora? Bueno, entonces me voy nuevamente acá a las transformadas que tengo por acá y yo voy a buscar una que se parezca allá a la que tengo allá. Por ejemplo, las que se parecen, siempre aparece, por ejemplo, esta S menos K donde K es un número. Entonces voy a aplicar esa. Esa transformada me dice que 1, o sea, cualquier número arriba, ¿verdad? Sobre ese menos K, la transformada de esa expresión, la transformada inversa de esa expresión es igual a Euler a la K. Así, vamos a ver, acuérdense que esto es acá, aquí, aquí. Me dicen que esto es Euler a la K, ¿verdad? Entonces siempre tiene que aparecer un 1, pero ese 1 yo lo puedo hacer aquí. Saco ese 8 ese 8 que está aquí, yo lo saco fuera de la transformada y simplemente ya me queda el 1. Entonces, eso sería así como 8 que multiplica la transformada inversa de 1 sobre ese menos 2. Y aquí voy a sacar menos 5. Entonces, menos 5 que multiplica la transformada inversa de 1 sobre ese menos 1. Entonces, esto sería 8 que multiplica a Euler a la 2t menos 5 que multiplica a Euler a la 1t o simplemente a la t. Y ya esa sería la transformada inversa. Entonces recuerden que siempre, siempre, siempre cuando voy a aplicar transformada inversa, yo tengo que aplicar fracciones parciales y dividir esta expresión que tengo aquí en
dos o más fracciones. Entonces yo tengo que encontrar el numerador de esas fracciones y de luego que aplique yo sepa cuál es el numerador de esas fracciones, entonces aplico la transformada a cada uno de las fracciones que están ahí. Bueno, John, ya te voy a habilitar, John, para que puedas hacer la pregunta ya. Listo, John, ya puedes abrir el micrófono y hacer la pregunta. Muy buenas noches para todos, tutor. O sea que en el paso donde se va a identificar A y B, tocaría que tomar como el número cualquiera que desaparezca la letra. Correcto. Tú el valor de ese, tú se lo das. De tal manera que la idea es que cuando le des ese valor de ese, una de las dos letras se elimine. Esta es una forma. Hay otras formas, pero esta es una forma sencilla. Reemplazas el valor de la S, donde está la S, le colocas el valor que tú le diste, el valor que tú dijiste que le ibas a dar, para que se eliminara una y encuentras la otra letra. Y después le das el otro valor y así encuentras la otra letra. ¿Ya? Listo, Este listo. valor tú lo das, ese valor tú lo das. Este valor tú lo das de tal manera que se te elimine una de las dos letras. Tú se lo das. ¿Oíste? Listo, muchas gracias. Listo, pues. Quién más tiene alguna otra pregunta? Recuerden que la idea de este CIPAS es que ustedes puedan eh, eh, pues resolver las preguntas que tengan y que cuando ustedes se vayan a enfrentar a su trabajo colaborativo, ¿verdad? Ustedes puedan resolver resolverlo de una... Bueno, ¿qué pasa? Vamos a hacer otro ejercicio. Aquí me está preguntando Diana, ¿qué pasa cuando el exponente es 3? Cuando el exponente es 3. Voy a tomarme aquí un espacio aquí, discúlpeme ahí. ¿Qué pasa, por ejemplo, si yo tengo 500? Voy a hacer un poquito exagerado. Sobre S a la 3 menos, por ejemplo, 20. 20S, por ejemplo, porque es que depende, bueno, depende del exponente. Vamos a poner, yo tengo 20S. Entonces, la idea es dividir esto, pero primero hago la fracción abajo. Entonces, por ejemplo, yo hago la factorización. Aquí puedo sacar S. Entonces, aquí me queda S cuadrado menos 20, por ejemplo. Y luego yo trato de factorizar este que tengo aquí. Factorizar. O sea, cada vez que tiene un signo menos y está elevado al cuadrado es una diferencia de cuadrados. Entonces eso me queda como 500 sobre S menos raíz de 20 sobre S más raíz de 20. Bueno, ahí escogí bueno, listo. Cuando tiene 3, entonces va a quedar A sobre S más B sobre S menos raíz de 20. Más C sobre S más raíz de 20. Y ahí tengo las 3. Eso pasa cuando es elevado a la 3. Vamos a suponer que yo tengo otro. Vamos a borrar aquí. Vamos a borrar aquí. Ya que terminamos aquí. Y voy a hacerle otros ejemplos. Otros ejemplos para que ustedes entiendan. Hay diferentes formas, o sea, es diferentes formas en las que yo puedo factorizar ese denominador. Muchas formas que yo puedo hacerlo. Y voy a tratar de explicarles algunas para que ustedes puedan. ¿Verdad? Ahí esa es una. Vamos a ver otra. ¿Qué pasaría si yo tengo la expresión, por ejemplo, otra vez 500, pero esta vez me queda S a la 3, pero no tengo menos, sino que tengo más? Entonces hago lo mismo. Primero saco factor común, 500, S. Y aquí me queda S cuadrado más 20. S cuadrado más 20 no tiene una factorización real. Este menos 20 sí, pero más 20 no. Porque
la diferencia de cuadrado se hace cuando el signo es menos. Entonces, esto sería A más B por A menos B. Pero tiene que ser el signo menos. Cuando está con más, no se puede. Entonces, ¿qué pasa cuando no se puede? Entonces, cuando no se puede, yo tengo aquí un A sobre S más. Entonces, yo el otro denominador debe quedar con S cuadrado más 20. Pero voy a retroceder un poco. Aquí yo tengo que, miren lo que dice aquí, en el segundo, en este caso dice que cuando la expresión está elevada al cuadrado, cuando la expresión está elevada al cuadrado, o sea, cuando es un polinomio de grado 2, yo tengo que escribirlo de la forma, el numerador, yo lo tengo que escribir de la forma ax más b. Cuando está elevado al cuadrado, yo lo tengo que escribir de la forma ax más b. Entonces, perdón, entonces aquí, como este me queda al cuadrado, yo no voy a escribir A porque aquí tengo esta A. Entonces tiene que ser una BS más C. Ya, esa es la diferencia. Fíjense que aquí hay una diferencia aquí porque aquí todito se pudo factorizar y me quedan con exponente, o sea, de grado 1. Pero este me queda de grado 2. Entonces, como me queda de grado 2, yo tengo que hacerlo de esta manera. Y aquí pues hago lo mismo, ¿verdad? Aquí pues A que multiplica a S cuadrado más 20 más BS más C que multiplica a S sobre S que multiplica a S cuadrado más 20. ¿Verdad? Y luego lo igualo al numerador, que en este caso el numerador es, voy a borrar aquí para que me dé más espacio. Lo igualo al numerador, que en este caso es 500. Y entonces digo que 500 es igual a A por S cuadrado más 20 más BS más C multiplicado por S. Y aquí yo puedo hacer pues lo mismo que yo estaba haciendo con lo otro. Por ejemplo, yo le puedo dar al valor de S, yo le puedo dar el valor a S le puedo dar el valor de 0. Por ejemplo, yo le puedo dar el valor de 0. Y aquí se me elimina este y me queda aquí A y yo puedo encontrar A. 500 igual a 0 al cuadrado más 20 más B por 0 más C multiplicado por 0. Y aquí se me elimina este. Aquí me queda 500 igual a 20A. Entonces aquí yo saco que A es igual a 500 sobre 20. Y luego, pues reemplazo el valor de la A aquí donde está, porque este es un poquito más complejo. Le reemplazo el valor de la A aquí. Y luego le sigo dando valores a S, pero me van a quedar en función de dos variables, que es la variable B y la variable S, y ya puedo resolver. Le doy dos valores diferentes a S y encuentro dos ecuaciones y con dos incógnitas y ya la solución. Bueno, no sé si aclaré la pregunta de Diana. Diana era la que estaba preguntando. Bueno, entonces, ¿hay alguna otra pregunta? Ah, ok, Diana, listo. Bueno, sí, sí respondí. Ok. Bueno, si no hay más preguntas, entonces terminamos el CIPAS en la noche de hoy. Recuerden que el CIPAS está programado para 1 horita. Eh,